Hola, soy tu bienvenida a Charlando con Charles, un espacio que he creado en Internet para hablar de todo sin restricciones. Eventualmente vamos a tocar temas relacionados con el periodismo y hoy es un día de estos. Antes de presentarles el tema, quiero presentarles a mis invitados en este conversatorio virtual. Les presento a Omar Hernández, 21 años en el periodismo, ha trabajado en radio, prensa escrita, televisión, ha sido jefe de emisión, jefe de redacción, editor general, ha trabajado en Caracol, Televisión, Cable Noticias, Canal Capital, Colmundo Radio. Bienvenido, Omar. Gracias, Carlos. Buenas noches para usted y para todos nuestros compañeros panelistas. Les presento también a Javier Giraldo, periodista, ha trabajado en prensa escrita, en televisión, 25 años en el periodismo, cronista, jefe de redacción, una hoja de vida extensa, ha trabajado en Séptimo Día de Caracol, City TV, Canal Capital, entre otros cargos importantes. Bienvenido, Javier Giraldo. Hola, Carlos, muchas gracias por la invitación. Un saludo especial a los compañeros y a todos los que nos están siguiendo en las redes. Bien, muchas gracias. Nos acompaña Edwin Luengas. Edwin Luengas lleva 15 años en el periodismo, trabajó en Las Voces del Secuestro de Caracol Radio, ha sido editor web y subdirector del noticiero CMI Internacional. También trabajó como director digital de RCN Noticias y de NTN 24 y actualmente es docente de la Universidad del Rosario en periodismo. Bienvenido, Edwin. Gracias, Carlos. Un gusto verlos, así sea por este medio. Muy bien, Edwin. Bienvenido también Camilo Montoya, periodista colombiano residente actualmente en Australia. Ha trabajado en Telepacífico, CMI, City TV, Canal Capital. Actualmente es corresponsal de la Deutsche Welle en Alemania y de France 24 en Australia. Corresponsal, repito, Deutsche Welle y France 24 en Australia. Camilo, bienvenido. Hola, Carlos. Muchas gracias por la invitación y un saludo para Omar, Javier y Edwin. Qué gusto verlos por este medio. Bien, el tema de hoy. Nos están viendo en estos momentos directores de noticias, jefes de redacción, alumnos que estudian periodismo y quieren empaparse un poco del tema y conocer diferentes conceptos. Tema: ¿cómo proponer un tema en un consejo de redacción? El dolor de cabeza de los reporteros y de los periodistas, no solo en Colombia, sino en el mundo entero. Pero antes, quiero preguntarle a Omar Hernández, ¿alguna vez le rechazaron un tema a usted? Hablando de su época de reportero, luego vamos a hablar de su época ya como jefe. ¿Alguna vez le rechazaron un tema? ¿Tiene algo para contarnos? Bueno, es importante primero centrar las personas que nos siguen en esta transmisión y es explicarles lo que nosotros tratamos que es un consejo de redacción. En el argot periodístico, un consejo de redacción es el encuentro en el medio de comunicación donde nosotros los periodistas le exponemos al editor general o al jefe de redacción o al director del medio los temas que vamos a proponer y que vamos a desarrollar durante la emisión o que vamos a llevar a cabo en las próximas emisiones en cuanto a radio, emisiones radiales, o lo que vamos a desarrollar durante el día para prensa escrita y lo que se va a llevar, pues sin duda, al otro día en el impreso. Que yo recuerde, sí, hay uno que me pasó muy curioso en uno de los medios televisivos que trabajé. Yo trabajaba el tema de movilidad. Le propuse a mi jefe que sería muy bueno saber cuántos taxis ingresaban de otras zonas del país a Bogotá y se queda mirándome y me dice: ¿a su papá le importa esa noticia? Me puso a pensar y la verdad no, en el momento me bloqueé y no supe qué responder. O sea, no fue aprobado. No fue aprobado. Bien, pasemos entonces con Javier Giraldo. Cuénteme alguna experiencia donde le hayan rechazado un tema en un consejo de redacción, Javier. Tenemos deshabilitado el audio, Javier, en estos momentos. Tenemos deshabilitado el audio. Bien. Ya, muchísimos casos, porque además yo creo que así como experiencia en la vida no son las cosas buenas que uno ha hecho solamente, sino también esas cosas en las que uno ha fracasado y son enseñanza en tema de ser reportero y estar vendiendo temas, pues
todo el tiempo debemos estarle buscando, estar llamados a encontrarle el ángulo correcto. De hecho, uno no deja de vender los temas siendo, por ejemplo, el responsable de una emisión, porque hay que tener muy clara la estructura de los informativos en general, porque así uno sea el responsable de la emisión no quiere decir que uno es el todopoderoso. Uno le tiene que estar rindiendo también cuentas al director, o si hay un editor general, para que todos estemos empapados de qué tema vamos a tener. Entonces, así un jefe de emisión en algún caso haya aprobado un tema en su consejo, cuando habla con el director y le debe reportar los temas que tiene, también se los está vendiendo, está poniendo la cara ante el director por sus reporteros. Y en muchos casos el director puede decir, no me interesa que eso vaya, o no me gusta ese enfoque, o lo quiero por tal otro lado. De manera que rechazar los temas, yo creo que hace parte del ejercicio que todos debemos tener en la cabeza, que existe, y como dicen los acuerdos de los mayas, los aztecas, las estrellas y no sé qué, uno no se debe tomar las cosas personales. Uno tiene que saber que eso es un aporte de una persona que tiene una visión más amplia o una experiencia mayor para que esa nota particular salga lo mejor posible y en todo caso haya un producto final que sea el que la audiencia pueda encontrar como con un valor agregado o con una diferenciación especial para que lo siga. Quiero rescatar eso que usted dice, Javier, muy interesante. A veces los reporteros se toman las cosas personales cuando el director o jefe de emisión dicen, no, ese tema no, búsquese otro. Hay algunos reporteros que lo toman personal y ya no continúan su día de la mejor manera. Muy bien, Edwin Luengas, interesante el trabajo que usted tuvo con Yamid Amad y ojalá su anécdota esté relacionada con Yamid. Pues es parecida a la de Omar y lo complemento un poco, así como algunas veces casi todos hemos trabajado con Yamid, nos preguntan los jefes si a nuestros papás les interesa X noticia que estemos vendiendo. También nos decían a nosotros muchas veces, Camilo sobre todo se debe acordar, si eso lo va a entender la tía Rosa. Y es un poco para explicar si esa información que nosotros estamos vendiendo o que vamos a transmitir no solo le interesa a la sociedad, a la opinión pública, sino además la va a entender. Es decir, si va a ser útil para la gente. Y complemento también a Javier cuando hablaba de no tomar personal cuando un tema es rechazado por un jefe de redacción o por el director. Por lo general las agendas en los consejos de redacción se hacen y no son cumplidas. ¿Por qué? Porque las agendas cambian. Entonces no nos podemos tomar personal que en la noche, cuando vamos a emitir el noticiero, cuando vamos a hacer continuidad, nuestras informaciones no van a salir porque sencillamente ya son otras. Los temas que tenemos, de hecho, son otros en los que hemos venido trabajando y que seguramente incluso no se los vendimos en la mañana a nuestros jefes o los llamados carbones, los que llevan más de 20 años sabrán bien qué es eso, y es que dejan grandes temas para contárselos solo hasta la noche a sus jefes. Y lo que hace uno muy juicioso como periodista es tener muchos temas en la agenda que vende durante el día, muchos se trabajan, pero que si matan al Papa, que si matan a Fidel, que si hay una noticia grande, pues sencillamente estos temas o no van o terminan volviéndose un voiceover o un mixer. Bien, gracias Edwin. Camilo, su experiencia, su anécdota. Bueno, no tengo una experiencia puntual porque diariamente a uno le rechazan muchos temas, pero yo diría que, y anécdotas muchísimas porque son muchos los temas que me han rechazado en mi vida de reportero, así como a todos. Pero yo diría que lo más importante a la hora de proponer temas es primero conocer la línea editorial del medio de comunicación para el cual uno trabaja. No es lo mismo trabajar para City TV, para Canal Capital, para CMI, para Caracol, para RCN. Eso es lo primero, saber en qué medio estoy trabajando. Segundo, la fuente que cubro, porque la audiencia deberá entender que cada periodista cubre una fuente, es decir, un área específica. Está el periodista de económicas, el periodista de judiciales, el que cubre al presidente. Entonces es importante que cada periodista siempre debe proponer lo de su área y no la del área del compañero. Eso en términos periodísticos se llama metérsela en la fuente al compañero. Y yo diría que otro tema importante es siempre tener no solo un tema. Si uno lleva solo un tema para proponerle al director y no se lo acepta, entonces uno queda sin nada para hacer en el día. Entonces uno tiene que tener de su área, de su fuente, varios temas y con criterio periodístico evaluar si son
si son aptos primero para ese medio, si son noticia o si simplemente es un suceso que no cumple los requisitos de una noticia, que sea de interés general, que sea novedoso, que afecte a un número de personas o que sea llamativo. Entonces lo importante es tener varios temas, conocer claramente la línea editorial del medio y también pues tener criterio y saber cómo proponer la nota, para que al director o la directora le quede claro cuál es la intención y qué hay que hacer para desarrollar esa nota. Bien, nos están viendo estudiantes de comunicación desde La Guajira hasta Leticia y muchos estudiantes de comunicación en español desde México hasta la Patagonia. Si alguno de esos estudiantes cuando se profesionalicen se encuentra con jefes como Omar Hernández, como Javier Giraldo, Edwin Luengas, Camilo Montoya, ustedes, ¿cuáles son esos temas que aprobarían de manera rápida? Aprobado, desarróllelo. ¿Y cuáles serían esos temas que no aprobarían de manera tan fácil y tendrían que ser mejor investigados? Arrancamos con Omar. Bueno, este oficio tiene una ventaja y desventaja, digámoslo así. Colombia es uno de los países, y lo tomo de ejemplo sin duda, más allá de ser colombiano, que la noticia cambia en cualquier momento, como lo decía Edwin hace un momento. Es decir, estamos desarrollando cierta situación que ocurre en Bogotá, pero resulta que en otra parte del planeta ocurrió otro hecho, entonces automáticamente cambia. ¿Qué es lo importante aquí en tener en cuenta? Es estar uno bien dateado, muy bien informado, para saber realmente cuál es el argumento con el que se va a exponer el tema que se le va a vender al jefe de redacción o al editor general o al mismo director del medio. Vender es importante también, que lo hemos venido desarrollando en la charla, explicarle a las personas que no son periodistas. Vender una noticia se utiliza en el argot nuestro en el sentido de exponerle el tema a la cabeza que está a cargo de la emisión. Hay que tener el argumento claro, estar bien dateado, bien informado, para tener las bases de exponer el tema, para saber realmente si uno lo aprueba o no lo aprueba. Bien, vamos con Javier Giraldo, la misma pregunta. ¿Cómo sería usted de jefe si se encuentra alguno de los alumnos que nos están viendo en este momento? Aquí creo que contigo y con Camilo hemos tenido la oportunidad seguramente de estarles tumbando temas en algunas ocasiones por las experiencias que hemos tenido. Y yo no creo que haya una fórmula mágica. Yo creo que hemos hablado de un par de características que, claro, yo pienso en responder tu pregunta respecto a los alumnos, pero creo que hay que estar también pendientes de los que nos estén viendo y que quizás no conozcan ni siquiera el mecanismo de cómo se planea y se monta un noticiero. Entonces, estamos hablando, quisiera yo sacar un momentico para definir que lo que estamos hablando de consejo es la reunión de todos los reporteros responsables de una emisión o de una edición para planear la agenda informativa del día. Y que a ese consejo llega cada uno de los reporteros a proponer, y ya lo decía Camilo, sabiamente, has aprendido, Camilo, no puede llegar uno con menos de 5 temas. No puede jugársela a que sea uno solo, porque cualquier cosa puede suceder. Y por lo mismo, no hay una fórmula. A mí una vez un reportero me decía, es que la nota se vende sola. Y le dije, pues no, si no me la vende, no lo vamos a lograr nunca. Y venderla es mostrar su ángulo, su pertinencia, que la pertinencia es eso de la tía Rosita. Entonces eso también se lo tenemos que aclarar a la gente. La tía Rosita es una forma que tenemos los periodistas de decir que debe ser de interés para todo el mundo. Inclusive algunos directores dicen mi mamá. Algunos otros dicen el señor Colombia. ¿Eso qué le interesa al señor Colombia? Entonces, eso se resume técnicamente en decir que sea pertinente, que son las características de lo que es noticia, que sea actual, que sea de interés, que toque a muchas personas, es la pertinencia. O sea, que se sientan
que pertenecen con eso, ¿no? Obviamente que sea actual, porque algo que haya salido hace una semana difícilmente es noticia, difícilmente es para tocarlo hoy, salvo que haya tenido una evolución, salvo que haya una respuesta, salvo alguna circunstancia particular. A mí, respecto al tema de la pertinencia, que me parece lo más importante, tanto que tiene esa figura de los nombres propios, solamente quisiera hacer un dato para ver si alguno de los estudiantes que nos ven desde La Guajira hasta el Amazonas se interesa por algo que sucede particularmente con City. City, aunque es Bogotá, se ha vuelto nacional gracias a los cables. Pero City sigue concentrado en el hueco que está afectando a los señores del barrio Galán. Y a pesar de eso, cuando yo estaba en City, tenía esa experiencia, veía que en paseos, en vacaciones, en alguna costa o en el eje cafetero, resultaban preguntándome por el momento en el que fuéramos a estar allá porque les gustaba cómo contaba uno las historias. Entonces a mí me queda pendiente saber si la gente, si el público sacrifica pertinencia por la forma de contar la historia. Porque al parecer, según City, que todos los que hemos pasado por allá sabemos que tienen su estilo particular, su forma, su estructura, ¿responde eso más a lo que la gente quiere estar viendo y recibiendo? Quizás, inclusive así, o sea, el hueco del barrio Galán no afecta a nadie que viva en Pasto. Entonces, no sé, sería una duda para investigar y para saber si se puede concretar, si en algún momento es más importante cómo narre el estilo narrativo del medio que inclusive la pertinencia. Pero por lo menos esos son factores que hay que tener en cuenta. Javier, interesante ese planteamiento, ¿lo dejamos de tarea o de pronto en una próxima emisión de Charlando con Charles podemos hablar de esto? Edwin, recuerdo que usted cuando estaba a cargo del noticiero internacional CMI aprobaba desde cualquier escándalo relacionado con Wikileaks, caída de las bolsas en el mundo o el nacimiento de osos panda en China. ¿Todavía cree que estos son temas para aprobar o ya ha cambiado su línea editorial? Mire, Carlos, tendríamos que empezar por una charla ética de lo que es ser periodista y toquémoslo, así sea rápidamente, para entender que el deber de nosotros como periodistas y cuando estamos como jefes de redacción es primero entender que nuestro único deber es informar. Por lo tanto, cuando vendemos una información o cuando la aprobamos, lo primero que siempre miro y que espero siempre miren mis jefes es que la información sea correcta. Y estamos llenos por estos tiempos de periodistas que porque les compren una nota hacen las llamadas inflamil, que es alterar datos o informaciones que por lo general son imprecisas para lograr que sus jefes le compren la noticia. Me pasó muchas veces y la noticia fácil siempre en periodismo internacional es miles de damnificados por inundaciones en China, pero China tiene 1.400 millones de habitantes, inundaciones hay todos los días, tiene 50 provincias. ¿Cuántos son los afectados reales y si la situación de verdad es dramática? Solo por poner un ejemplo. Entonces, lo primero en esa charla ética es que la información debe ser correcta. Y pues no sobra decirlo, uno dice, eso está implícito en lo que es ser periodista, pero creo que todos nos damos cuenta que hemos tenido compañeros que porque no llegan con los 5 temas a los que ya Camilo y Javier están acostumbrados a llegar, entonces dicen, hombre, me toca hablar un poquito de más, porque si no, voy a terminar cuchara, voy a terminar sin tener información. Lo segundo es que la información debe ser oportuna, pero por oportunismo no me entiendan que tenemos que salir primero. Nosotros en un medio de comunicación en el que trabajé, contratamos un estudio para mirar qué no le gustaba a la gente de cuando miraban los noticieros de nosotros. Y la gente, pues entre las muchas cosas que decían, me sorprendió que odian que digamos exclusivo, que digamos última hora, que digamos urgente, y sobre todo cuando se hace a través de medios digitales, porque en televisión finalmente la gente cada vez está migrando más hacia plataformas digitales, incluidos nuestros papás, que digamos que son ya otra generación, pero se lo soportan porque son de esa era. Pero en redes digitales la gente, los jóvenes, y pues en digital no solo están los jóvenes, no les gusta que tratemos la información con urgente, con última hora, con exclusivo. A la final la información no es de los medios,
La información, si bien tiene que ser oportuna, la información es de la gente. Lo otro, obviamente la información en esta charla ética, para dar una introducción a lo que yo espero cuando me venden un tema o cuando yo lo vendo, tiene que ser una información veraz. Y tampoco sobra decirlo. Y está relacionado con que sea correcta. Y obviamente tiene que ser imparcial. Yo soy de los periodistas muy al estilo de Mauricio Gómez, que pese a ser hijo del asesinado Álvaro Gómez y nieto de un presidente, él procura no escribir columnas, no tomar partido y trata de no mostrar su ideología política, ¿sí? Porque cuando uno muestra su ideología política, que respeto mucho quienes lo hacen, quienes dicen por quién votan, está un poco más viciado a tomar decisiones con la información en pro o en contra de eso. Entonces, pienso yo que en la ética nunca debemos olvidar lo que debe ser la imparcialidad de la información. Y rápidamente, ya, las cosas que yo espero cuando me venden un tema, lo primero es, ¿qué interés tiene la audiencia en ese tema? ¿Cuál es la necesidad? ¿Es una necesidad no dicha? Entonces ahí es fundamental la coyuntura. Porque no es lo mismo que yo meta unos ositos panda recién nacidos un viernes al cierre de un noticiero, cuando todo estuvo bien en el mundo, a cuando estamos en plena pandemia del coronavirus. De pronto no cae bien, ¿cierto? A menos que los pandas resulten con COVID-19. Lo otro, la persona tiene que estar informada. Y un poco la crisis de lo que veo hoy en los medios de comunicación es que los pelados llegan y no están informados. También le pasa a gente de bagaje y que ya se toma la vaina como fresqueado, los llamados cancheros, pero sobre todo la crisis es para los jóvenes. Y no los culpo tanto porque ahí ya tendríamos que entrar en un debate empresarial en el por qué estamos contratando personas de 800,000 pesos y 1,000,000 de pesos, a las que de cuarto o quinto semestre soltamos a hacer reportería y soltamos a hacer periodismo sin ni siquiera enseñarles a no adjetivizar. ¿Sí me hago entender? Lo básico del periodismo no se lo enseñamos y por 800,000 pesos, porque necesitamos salir a flote con emisiones, por poner más emisiones cada vez más en el día, salimos mal. Lo otro, el criterio es importante y ese criterio no se va a dar si no tenemos fuentes, si no estamos informados desde distintas, o sea, yo puedo tener discrepancias con lo que pueda decir Félix de Bedut, pero escucho la W. Puedo estar de acuerdo o no con Darío Arizmendi, con Gustavo Gómez, con Gardiazabal, pero tengo que escuchar Caracol Radio, así como estar muy dateado de todas las informaciones noticiosas. Los datos son importantísimos a la hora de vender una información, pero esos datos no son nada si no los puedo hacer comparativos, porque ¿de qué me sirve decir que hay menos homicidios en Bogotá este año? Quitemos la pandemia del escenario, pues porque es obvio. Si yo no lo comparo con años anteriores o con administraciones anteriores, de nada va a servir si no es comparable con el año inmediatamente anterior. Y esos datos, en tiempos ya de pandemia, pongámosle rostro a esos datos. Es muy triste ver cómo hoy los medios de comunicación se dedican a decir, fueron 499 casos contagiados nuevos hoy, son 21 personas las fallecidas y todo se volvió datos. Periodismo de datos, pero mal periodismo de datos, y no le ponemos rostro a esas historias. Yo no veo historias con los debidos cuidados que se debe tener, como lo están haciendo en países como España. El país de España sacando historias verdaderamente humanas de esos números que estamos teniendo y que obviamente toca contarlos. Muchas gracias. El mismo cuestionamiento para Camilo Montoya. Bueno, para mí lo más importante es que la noticia esté completa y no a medias. A mí no me gusta ese periodismo de última hora, personas, no sé, tiroteo deja personas... O sea, si es algo de última hora en el sentido de es un atentado o eso, pues uno va desarrollándolo, pero si es una nota que uno está proponiendo en un consejo de redacción, pues tiene que estar completa. Tiene que tener todo lo que debe tener la noticia. Debe tener contrapartes si es una nota que denuncia a alguien. Debe tener todas las piezas para que entonces... Si yo voy a ser jefe y alguien me va a proponer una nota, pues si la noticia no está completa, no sale. Una noticia a medias no sale. Si está denunciando a alguien y no tiene esa respuesta de la persona a la que está denunciando, pues no la voy a aprobar. Me pasó muchas veces y lo aprendí. Y todos lo hemos aprendido. Si la noticia no está completa y no está bien desarrollada, para que salga de forma responsable, no alarmista, para que salga de forma imparcial y no sesgada, pues no la voy a aprobar. Si es una noticia que no le importa a un gran número de gente, que no le afecta a mucha gente, o que no es una historia que
incentive buenas prácticas, el cumplimiento de las normas, no la voy a aprobar. Me parece que lo más importante es que sea pertinente, que esté completa, que sea imparcial, que cuente con todas las partes, que esté bien contada, que tenga los recursos que necesita y que la información siempre salga completa, porque si algo que la gente agradece hoy en día, en la época digital, es que una noticia salga completa y no solo un titular que genere clics, pero que al entrar a la noticia no desarrolle la noticia de forma correcta. Eso para mí sería lo más importante en el periodismo de hoy. Bien, Camilo. Llevamos 26 minutos de esta conversación. Yo me voy a ir con una última pregunta. Tendríamos que extender esta conversación y más bien les propongo un segundo programa en una próxima oportunidad. ¿Qué opinión le merece Omar y todos cómo están manejando actualmente la información, los medios de comunicación colombianos, la información referente al COVID-19? Omar. Bueno, durante esta charla, algunos compañeros han expuesto el tema frente al tratamiento que le están dando algunos periodistas, pues no solamente al COVID, sino frente a muchas situaciones, pero bueno, en concreto frente a este tema. De parte de algunos me parece una forma irresponsable. También comparto el tema de Edwin, entregar tantas cifras, pero realmente el rostro humano, el mostrar esa parte de lo que estamos viviendo, las personas que tienen que salir, quienes están protegiendo, quienes no se están protegiendo, quienes están tomando las medidas, quienes no, pues obviamente lo que hace es mostrar a medias lo que está ocurriendo. Digamos que también satura y es lo que mucha gente, ya lo hemos expuesto, que está consumiendo a través de las redes sociales, pues la información, quieren ver otra cosa diferente a lo de siempre. Ascendió el número de víctimas, en España está ocurriendo tal situación, en Gran Bretaña está ocurriendo esto otro, en Colombia, en Medellín ocurre cierta cosa. Entonces, a lo que voy es que, insisto, de parte de algunos hay alguna irresponsabilidad en la forma de tratar, tal vez por la premura o tal vez por lo que hemos de informarse un poco más a esta situación tan delicada, ¿no? Bien, Omar. Gracias, Omar. Javier. Mire, yo quiero hacer énfasis en algo que le escuché ahora a Edwin y que especialmente a lo largo del día he visto en Twitter y me metí ahí en una conversación relacionada con eso. Y es, por ejemplo, el manejo de las cifras. Hablar de cifras, hablar de casos en esta ocasión, pues de los enfermos, requiere tener un mínimo de entendimiento de qué es estadística y de qué puede ser epidemiología inclusive. Uno no puede salir a decir, por ejemplo, y el problema es que eso tiene tintes políticos, uno no puede salir a decir que la curva se esté o no aplanando solamente sobre el número de casos. Es lo mismo que vaya a haber 100 casos cuando la población es de 1 millón de personas, a que haya 100 casos cuando estamos hablando de una población de 120 personas. El impacto es completamente distinto. Entonces, si no le decimos eso a la gente que está con la carga de la preocupación, del dolor, de saber que sus familiares están en riesgo o que ya ha perdido familiares, pues lo que estamos es siendo alarmistas y eso no es correcto. Hay que documentarse tanto que nos metamos sin problemas, inclusive en terrenos en los que no conozcamos, porque además es parte de lo rico que tiene el periodismo, que es la oportunidad de estar conociendo de temas diferentes casi que cada día. Entonces, en ese sentido, creo que una entidad como el INS entrega su reporte de casos de muertos y de recuperados y solamente en los medios está concentrada la atención en el número de casos sin ni siquiera considerar informando sobre esa situación. Bien, gracias, Javier. Edwin, usted nombraba algo ahorita que están haciendo en España. ¿Qué es lo que están haciendo los medios en España que no están haciendo los medios colombianos?
poniéndole rostro a las historias. Dediquémosle 3 días a una historia. No podemos hacer una nota de desplazados si no pasamos la noche con ellos, Carlos. Y yo entiendo que los medios nos están pidiendo mucha información, pero también como es un oficio, tenemos que sacarle tiempito a las historias. ¿Qué está haciendo el país de España? Está sacando a sus periodistas a la calle con el debido cuidado a seguir a la gente para contar historias, para contar desde la humanidad esas cifras. ¿Qué hacen? Se va un periodista en una ambulancia con los debidos permisos y los debidos cuidados de bioseguridad, todo, y recorre con toda la ambulancia todo el día, todo lo que hace la ambulancia, los pacientes que recoge, dónde los lleva, pero luego cuenta qué pasó con esos pacientes, habla con los pacientes, habla con las familias, habla con los médicos, habla con el conductor de la ambulancia, con el paramédico. La verdad, perdónenme si estoy juzgando mal, pero yo no he visto eso en Colombia. He visto muchos medios de comunicación que están sacando muchas noticias contando que sigue subiendo el número de casos en Colombia y por mucho comparan con lo que está pasando en otros países de la región. Y para terminar esto grosso, quiero decir, nosotros como periodistas tenemos una responsabilidad en estos tiempos de pandemia. Si bien está muy bien que visibilicemos todos los casos de corrupción que estamos viendo, que son inauditos, también tenemos la responsabilidad de unir a la gente. ¿Cómo podemos hacer eso? Nosotros tenemos que unirnos no permitiendo la utilización política de las noticias. Como periodistas tenemos tantos amigos y por ahí las fuentes nos pasan tanta información. Estoy viendo en muchos informativos utilización política de la información. Y si bien está bien visibilizar actos de corrupción, no veo la responsabilidad de nosotros los periodistas que estamos poniendo el pellejo en la calle como los policías y los médicos y demás, una responsabilidad para que unamos a la gente. ¿Cómo la podemos unir? ¿Cómo vamos a convencer al ciudadano en estos tiempos de crisis, de criterio, en estos tiempos en los que nuestra credibilidad ha perdido tanto valor, convenciéndolos de la necesidad de que estén bien informados, de estar éticamente bien informados? ¿Y cómo lo logramos? Pues haciendo las cosas bien, haciendo que la noticia sea la protagonista y no el periodista. Bien. Camilo, Carlos, usted que está siendo, usted es un colaborador actualmente de la Deutsche Welle de Alemania y de France 24. ¿Qué le piden estos medios versus las instrucciones que le daban en los medios colombianos? Es muy diferente. Es muy diferente porque cubrir una noticia en Colombia y cubrirla en el exterior es totalmente diferente. No es, en el sentido de lo que me piden, no es diferente, me lo piden como un informe grabado, a veces en directo, pero las condiciones son diferentes. En el caso de France 24 y Deutsche Welle son muy estrictos sobre los cuidados que debo tener a la hora de cubrir el coronavirus o los cuidados que tuve que tener a la hora de cubrir los incendios, los grandes incendios de Australia. Pero quería opinar sobre el cubrimiento de los medios en Colombia y yo lo que creo es que lo que les hace falta a los medios de comunicación de Colombia es hacer un periodismo al nivel de la gente. Es hacer un periodismo para la gente. Y es hacer un periodismo contando con la gente. Y son 3 cosas. Una, los datos los deben dar expertos y analizar los expertos. De nada sirve que el Instituto Nacional de Salud dé un dato si un experto, que no es el periodista, no somos expertos en análisis de datos, si un experto no los analiza y no los compara con un país que sea comparable, que tenga una población similar, que tenga una densidad similar y unas condiciones similares. Colombia tiene mucha indisciplina. Entonces, 2, justamente por esa indisciplina, el deber de los medios es llamar a la disciplina, promover la disciplina, promover el cumplimiento de las medidas que está ordenando el gobierno nacional y también los gobiernos locales. Y que si lo están haciendo bien, no. La mayoría de los medios no lo están haciendo bien. Una cosa es sacar una cifra sola y otra cosa es que un analista los procese y los explique qué quiere decir la curva epidemiológica. Yo veía que estaban diciendo que Colombia estaba aplanando la curva epidemiológica cuando no es cierto. Y qué pena la comparación, puede ser odiosa, pero Australia, este país, ya aplanó la curva. ¿Y cómo lo hizo? Pruebas rápidas, masivas, y ahora los contagios en este país que tiene 25 millones de habitantes, es decir, la mitad de habitantes de Colombia, son 10 casos diarios los que se reportan. Bien, entonces yo lo que creo es que, una última cosa, Carlos, lo que importa es, los periodistas no somos expertos en datos ni estadística, pero podemos buscar un experto. Y los periodistas debemos sacar historias
y hacer un periodismo al nivel de la gente y en pro de la gente y siempre promoviendo el cumplimiento de las normas y la disciplina en una pandemia tan complicada como esta. Sí, mire, tengo tiempo para 2 preguntas, pero tendrían que ser muy breves en sus respuestas. Somos 6 personas interviniendo y la idea es que podamos concluir con 2 preguntas más. Ustedes han escuchado de un gran dilema que hay, que el periodismo no debería ser una carrera, sino una maestría. Si en sus manos estuviera la posibilidad de agregarle, de cambiar algo al pensum del periodismo actualmente en Colombia, en todas las universidades, ¿qué le cambiarían? ¿Qué le agregarían o qué le quitarían? Omar. Más inglés, sin duda, más inglés. Somos una de las profesiones que leemos bastante y eso tenemos que tener ese chip desde el momento que ingresamos. Pero yo pienso, y lo digo con propiedad, porque cuando uno recibe en el medio de comunicación a los chicos que están en proceso de formación, sin duda tienen debilidad frente a este tema. Y lo que hemos hablado también, más allá de leer, también todo el tiempo estar, como se dice, empapados, informados. Yo insistiría y si fuese profesor, preguntaría todos los días, como lo hacen algunos, ¿cuál es la noticia del día? Bien, Edwin, ¿qué le cambiaría y qué le quitaría al pensum? Y agréguele una pregunta anclada a este tema. ¿Están saliendo bien preparados los alumnos de comunicación social y periodismo de las universidades? Muy breve, por favor. Grosso, mire, pienso que lo que falta es práctica. En las universidades vemos demasiada teoría y a los estudiantes no se les especializa muy bien entre si van a ser comunicadores sociales, si se van a ir hacia lo organizacional o si van a ser periodistas. Solo las maestrías empiezan a ofrecerles esto. Entonces, ¿qué necesitamos? Pelados que estén en la calle, pelados que entiendan que no son periodistas cuando entran a hacer prácticas a un medio, sino desde el primer momento en que pagan la matrícula y que empiecen a ser juiciosos informándose. Necesitamos que desde la academia les metan más leyes a los chicos, manejo institucional, que es un Estado de Derecho, cómo funciona la democracia, porque eso no lo estamos viendo. Entonces somos, como bien lo decía Fernando Calderón España, somos un mar de conocimiento de 1 centímetro de profundidad. Sabemos de todo demasiado poco. Entonces, si desde la universidad no empezamos a cambiar los pensum, mejorándolos con ciencias exactas, pues muy difícil que tengamos estudiantes que salgan a hacer buen periodismo. Bien, me encantan esas respuestas, me encanta lo que dijo Omar, el inglés básico y lo que usted acaba de decir, Edwin, desde el primer día, en el primer semestre, hay que ser periodistas, no cuando se vayan a hacer prácticas. Javier Giraldo. Yo les tengo una mala noticia. El periodismo no es profesión. Luego en las universidades no enseñan periodismo. En todas las universidades hay programas de comunicación social. Otra cosa es que le agregan allá como un anexo para el diploma y periodista. Entonces, por eso la formación, cuando estamos en las salas de redacción, no es concreta. Entonces, faltaría que en las universidades hubiera periodismo. Faltaría que entendiéramos que el comunicador social se llama así, pero siempre sale a pretender ser periodista sin saber hacerlo. Nosotros sufrimos de una muy grande brecha entre la academia y la práctica, como lo estaban comentando ahora, porque inclusive los ilustres señores que han hecho doctorados en comunicación, que miran al periodista inclusive con cierto desdén, pues no son capaces de hacer un directo, porque nunca en la vida lo han hecho. Y esto necesita de estarse untando, estar queriéndolo, estar haciendo las cosas bien. Bien, bien, Javier. Camilo Montoya, ¿qué le cambiaría y cómo compara? No sé si ha hablado con estudiantes de comunicación en Australia. Bueno, yo le agregaría derecho e historia, porque me parece que para ejercer periodismo en Colombia es necesario conocer las leyes de Colombia y también conocer la historia del país. Veo que los estudiantes salen sin conocer la historia del país. No solo salen sin estar enterados, sino que salen sin conocer la historia misma del país que van a cubrir, no importa la fuente que cubran. Y otra cosa que también me pareció a mí que faltó, que faltan los pregrados, y es el manejo técnico del periodismo. El periodista tiene que graduarse sabiendo editar
audio y video, sabiendo manejar una cámara, porque les doy un ejemplo, cuando uno es periodista o corresponsal internacional, le toca a uno grabarse, grabar las imágenes, venir a la casa, editar, grabar la voz en off, armar la nota y enviarla lista a uno solo. Y uno, por ejemplo, a mí me tocó aprender eso en los últimos tiempos, porque uno está acostumbrado a que si uno trabaja para un medio en Colombia, tiene un camarógrafo, tiene el compañero conductor, llega y tiene un editor y, digamos, se dividen las funciones, pero yo pienso que hace falta el manejo técnico del periodismo. Y también estoy de acuerdo con lo que se había planteado. Desde el día 1 en que uno entra a la universidad a estudiar el pregrado de Comunicación Social y Periodismo, debe ejercer el periodismo, porque esto no es medicina, que uno necesita graduarse para poder ejercerla, ni otra profesión, sino uno necesita empezar a ejercerla siendo voluntario en una emisora, creando un portal. Hoy en día uno puede crear su propio proyecto, pero uno tiene que empezar a ejercerla para que cuando al finalizar el pregrado vaya a buscar práctica profesional, ya uno lleve 4 o 5 años de experiencia laboral y llegue sabiendo editar, sabiendo hacer un directo, sabiendo hacer lo básico, para que al llegar a ese medio no le tengan que enseñar. Entonces, esa sería mi reflexión. Bien, y por último quisiera conocer una opinión de ustedes sobre lo siguiente. Hace poco leí una entrevista que le hicieron a Clara Elvira Ospina, exdirectora de Noticias RCN, hoy en día en Perú, dirigiendo América Noticias, noticiero líder en Perú. Le preguntaron, ¿qué ha sido de las cosas más difíciles a las que se ha tenido que acostumbrar? Y dijo que en Perú la responsabilidad no cae sobre los reporteros. Los reporteros reciben las citas de unos productores que ya han llamado y le dicen simplemente, tome su cámara, tome el micrófono y estas son las preguntas. Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Es un modelo interesante para seguir o nuestro modelo es mejor y podríamos mejorarlo? ¿Qué opina Omar? Pues quiero empezar diciendo que Clara Elvira, que la tuve de jefe en RCN, bastante exigente. Me imagino el grado de que ha tenido que vivir algunos de los que deben estar trabajando con ella. Le aprendí mucho, la verdad. Pues lo que acaba de decir Camilo, yo pienso que uno debe ser polifacético y llegar precisamente a dominar diferentes labores que lo hace cuando uno sale a hacer reportería y vemos las personas que se dedican precisamente, como estaba exponiendo Camilo, de salir a hacer su reportería, grabar, tomar las fotos, hacer las imágenes, alimentar las diferentes plataformas o los diferentes medios y transmitir. Yo pienso que es una labor fuerte, la verdad. Bien, ¿qué opina Javier Giraldo? Yo quiero responder diciendo la pregunta que te faltó a ti. ¿Qué les sobra a los periodistas y a los estudiantes de periodismo? Y es ego. Nos sobra pensar que nosotros somos las estrellas. Y eso no es nuevo. Lo que pasa es que ahora con las redes sociales, entonces nos creemos más estrellas por el número de seguidores que tengamos, por ejemplo. Nos creemos con el derecho a opinar y eso no tendría por qué estar pasando. Nos creemos con el derecho a no salir a untarnos de la noticia, lo que estaba diciendo Edwin respecto a lo que hace el país. Pues no por nada el país es uno de los centros de formación de periodistas más importantes del mundo entero. Y allá estaba como director emérito Bastenier, que él le decía a uno que la diferencia entre los géneros periodísticos solamente era la cercanía con la historia. Si yo recibo un comunicado de prensa, puedo hacer una noticia, punto. Pero para que tenga que hacer una crónica, tengo que estar untándome de lo que sucedió en el sitio. Y eso hoy en día no existe. La gente se acostumbró a hacer periodismo, he dicho yo en algunas redacciones, periodismo de peaña. Perder 5 años en la universidad para salir a ponerle un micrófono a un funcionario porque ni siquiera lo escuchan. Y casi siempre están pidiendo es que les manden las declaraciones por WhatsApp. Entonces, yo creo que puede sorprender ese modelo de lo que esté sucediendo en Perú, pero hace parte de las distintas estructuras que uno tiene que saber entender, que son los sitios en donde uno trabaja. Y que en todo caso la materia prima es la disposición para que uno pueda entregar, conseguir
reportear notas que tengan lo que hemos hablado a lo largo de esta charla: pertinencia, actualidad, independencia, que estén completas, que tengan contexto, que tengan cifras y sobre todo que tengan expertos, y no un fulano que quiera ser el centro del show para decir que es periodista. Bien, gracias, Edwin. Coincido con Camilo totalmente, debemos ser multidisciplinarios, transversales, integrales, porque no sabemos cuándo nos va a tocar. Por lo general todos empezamos de abajo, en nuestras prácticas, marcando los Betacán, cuando hacíamos con Mini Divi los noticieros, recogiendo cables, siempre empezamos por lo general desde abajo. Los que no nos tocó empezar escribiendo columnas. Mire el éxito que de a pocos va consiguiendo Camilo Reporta en su canal de YouTube. Hombre, porque lo está haciendo de manera natural, como una pasión, y no está viciado por un director que le está diciendo cómo hacerlo o qué no preguntar. Bien, y con respecto al modelo peruano, aplicarse en Colombia. Son estructuras. Coincido con Javier, son estructuras. A mí me costó mucho llegar a RCN y tener oficina y manejar a mucha gente y ya no ser yo el que hacía las noticias, y me costaba. Y por ahí me metía también en la labor del reportero y del que se sentaba a escribir noticias y a llamar. Pero son estructuras, y es decir, si tienes un medio donde te toca hacer de todo, como a Camilo, que hoy le toca hacer de todo, y tiene su dron y ha podido comprar su cámara y edita y es fotógrafo y a veces editor digital, pues está bien. Pero si llegas a un medio grande como CNN o como qué sé yo, y te ponen un productor, te ponen camarógrafos, te ponen el de luces, pues maravilloso. Bien. Ojalá los tuviéramos. Ojalá los tuviéramos. Camilo Montoya. No, a mí lo que me parece es que no importa el modelo, en el sentido de no importa si es el reportero el que cuadra las citas, si es un productor. Sé que hay muchos programas y Javier lo debe saber porque ha trabajado en alguno de ellos en el Séptimo Día. Utilizan el modelo de productor periodístico, que es como el que busca la información, agenda las citas y el reportero finalmente va. Eso es porque son informes muy grandes, muy extensos. Entonces el productor periodístico cumple una función de colaborador del periodista. A mí me parece que lo importante no es el modelo de cómo se estructure una historia o un gran reportaje. A mí me parece que lo más importante es la relación entre la información y las personas, es decir, la audiencia. Hoy en día las informaciones que tienen más éxito, y eso es lo que se está viendo en lo digital, son las informaciones que no están mediadas por un gran medio de comunicación, sino que están entre el periodista y la audiencia directamente. Lo estamos viendo en el caso del proyecto Los Danieles de Daniel Coronel, Daniel Samper Ospina y ahora Daniel Samper Pisano. Es una relación directa que la gente agradece porque es una relación sincera sin la mediación de una línea editorial. Entonces yo creo que el futuro, y no tan futuro, sino que ya es el presente, son medios de comunicación nativos, una relación digitales, directa entre el periodista y la audiencia, sin una línea editorial de un medio de comunicación, ni de un conglomerado económico, ni de un gran, no sé, un gran poderoso que esté detrás de un medio de comunicación. Me parece que ese es el presente, ya no es el futuro, y la pandemia lo que hizo fue acelerar ese salto. Lo que hizo la pandemia fue acelerar el salto entre los medios tradicionales y lo digital, y a mi juicio, en mi opinión, los periodistas que puedan hacerlo deberían. Es una gran opción y establece una relación muy directa con la gente en el proyecto que quieran, en la forma que quieran contarlo, pero siempre debería uno tener una opción digital para uno comunicarse directamente con la gente. Me parece que ese es el presente, y si los medios tradicionales van a seguir con sus modelos, no importa. Lo importante es hacer un periodismo a nivel de la gente, frente a la gente, y muy directo, sin mediación de grandes conglomerados económicos, los medios de comunicación. Muy bien, muchas gracias. Señores, a ustedes muchas gracias por ese tiempo y por sus aportes. Esto realmente va a enriquecer el mundo del periodismo en Colombia. Me despido de usted, Omar. Carlos, quiero terminar diciendo algo que en el periodismo lo entendemos todos, y los 5 que estamos acá y quienes nos ven, que son periodistas. Complementando lo que Javier dijo, hablando en cuanto al tema del eco. Cuando alguien llega, uno escucha, conoce a alguien en el periodismo, decimos, no le hemos ganado a nadie. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Óigame, qué gran aporte. Javier, hasta luego. Muchas gracias. Carlos, muchas gracias por la invitación.
complementando lo que dice Omar, yo me quedo con la debiéndole a usted el reclamo por el hecho de que no me presentó con la frase que le he planteado, que es, llevo 25 años tratando de aprender a ser periodista. Bueno, para la próxima. Se me escapó. Gracias. Chao, chao, Camilo. No, gracias Carlos, y de verdad me alegra verlos a todos. Con todos he tenido la gran oportunidad de trabajar, entonces me alegra verlos a todos. Les envío un saludo, espero estar pronto visitándolos en Colombia, y de verdad muchas gracias por esta invitación, espero que se repita y ha sido un honor estar aquí con todos ustedes. Bien, Edwin, gracias. Gracias, Carlos. A todos un abrazo y ojalá invitemos en otras charlas a estudiantes también para escuchar los que esperan ellos. Claro que sí, Edwin. Acepto los temas que ustedes tengan en unas próximas oportunidades, y si quiere moderar Javier en su programa o Omar, también quiero estar allí como invitado. Gracias, y repito, de estos experimentos nacen los grandes proyectos. Hasta luego. Soy Carlos Grosso y en otra oportunidad nos veremos también en Charlando con Charles. Chao, chao.